más que todo viene a reflejar el misterio del amor de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que vayamos a hablar esta noche, por medio de Santa María de Guadalupe, nos tiene que llevar a Jesucristo como la meta final. Nos tiene que llevar a Jesucristo como el punto de encuentro. María es solamente, Santa María de Guadalupe es la que viene a interceder, es la que viene a preparar el camino, es la que nos viene a guiar, a llevar a su Hijo. Pero Jesucristo es la meta, Jesucristo es la misión, tanto como nosotros como guadalupanos, como el mismo mensaje que ella viene a dar es su Hijo Jesucristo. Entonces, la primera aparición fue el sábado 9 de diciembre en la madrugada. Segunda aparición fue ese mismo día, pero aproximadamente como a las 5 de la tarde. Tercera aparición fue el domingo 10 de diciembre, como a eso de las 3 de la tarde también. Cuarta aparición el martes 12 de diciembre, muy de madrugada. Quinta aparición el mismo día. Y fue ese mismo día al mediodía cuando ella quedó plasmada en la tilma de Juan Diego, ¿verdad? Entonces, estos son bases para que ustedes se puedan dar cuenta, los puedan estudiar. Y ya ahorita en la clase, pues si tienen preguntas, es importante que lo hagan. Muy bien. Entonces, ¿todos tienen el Nicampo Cuá? De estas hojitas, ya no hay extras por ahí. Había dos nada más, falta. Calcen la mano. Ok, entonces ahorita si quizás puede ir a alguien nada más decirle a la secretaria para que le saque copias. ¿Así como está? Sí, así está. ¿Cuántas? Ahí fíjense cuántas faltan. Alce la mano. 1, 2, 3. Que levante la mano. Ella la tiene, pero por un solo lado. Vale, quitar la parte de abajo. ¿Cuál? ¿Falta otra parte? Atrás viene también, esta no tiene atrás. Nada más sacan unas 10. 10. Sí, dile que saque 10. Pero saco ya. Ok. Entonces voy a necesitar antes que nada voluntarios aquí, a ver que pueda guiar en la lectura, los que tengan el Nicampo. ¿Cuánto lo quieren con ustedes ahorita? Ahí está. Okay, pues ahí están los voluntarios. Primeramente vamos a comenzar, entonces denle página, volteen la página ya para comenzar con la historia. Vamos a escuchar, porque de allí vamos a ir escuchando la historia de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, y como vayamos escuchando vamos a ir descifrando, vamos a ir descubriendo misterios que se aguardan dentro de esta historia, para realmente no solamente conocer la historia, sino adentrarnos y enamorarnos todavía más de ese gran amor que tiene María y que nos quiere llevar a su Hijo Jesucristo. Comenzamos. Aquí se narra, se ordena, como hace poco, milagrosamente se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en Antepillar, de renombre Guadalupe. Primero se hizo ver de un niñito, su nombre Juan Diego. Y ¿Cuál es el primer personaje? Juan Diego. Okay. Muy bien. Sigue. Y después se apareció su preciosa imagen delante del reciente obispo don Fray Juan de Zumárraga. ¿Cómo se llama el obispo? Juan de Zumárraga. Ok. 10 años después de conquistar a la Ciudad de México. Ok, ya aquí comienza la historia, vamos a poner atención porque ya aquí entonces comenzamos a adentrarnos, a entender los misterios, a hablar de la historia. 10 años después de conquistar a la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas, cuando por todas partes había paz en los pueblos, así como brotó, ya verdece, ya abre su corola la fe, el conocimiento de aquel que por quien se vive el verdadero Dios. Muy bien, primer punto que vamos a tener aquí. Nos dice, 10 años después de la sofuscada la Ciudad de México.
La primera cosa, vamos a tomar en cuenta dos puntos. Primer punto, la primera es que se nos informa que ya por doquier estaban sosegados sus aguas y sus montes. ¿Qué quiere decir? Que ya no había más guerra. Ese es el primer punto que se nos da ahí. Ya no había más. Eso suena muy bien, pero en el México de ese momento, para los indígenas de ese momento, para aquellos la guerra había sido su vida. Para muchos de estos indígenas la guerra había sido su vida, había sido por lo que habían luchado, su fe, sus creencias. Y el que ya no hubiera esa guerra simplemente era una derrota. En este caso la derrota vino para el pueblo azteca. Entonces el silencio que sobrepasaba en este momento, simplemente para ellos era como el silencio del cementerio, la paz del cementerio, por el hecho de que habían perdido esta batalla. Entonces, primer punto, ya no había guerra y había un pueblo derrotado. Ese pueblo era el pueblo azteca. Segundo, también recordemos que eran guerras no solamente entre los indígenas y los españoles, sino que era guerra entre indígena y español, indígenas y indígenas. Culturas diferentes peleando, unos a favor de los españoles, otros a favor del pueblo indígena, del pueblo azteca. Entonces eran diferentes guerras, diferentes luchas las que aquí se habían encontrado. Segundo, los aztecas. Los aztecas primeramente era una tribu numerosa, una tribu muy importante, una de las más importantes de México, una de las más fuertes. Y es importante, ¿por qué? Porque al acabarse la guerra, como les digo, ellos fueron los vencidos, ellos fueron los derrotados. Y ahí es donde también viene a cambiar ya la historia de todos nosotros. El pueblo indígena que vino a tener la victoria por muchos años, ahora viene siendo un pueblo derrotado. Continúe.